sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vamos a dar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Queremos poner en tus manos este tiempo, pedir que nos guíes y nos dirijas. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? A lo largo de la historia bíblica, amados hermanos, Dios ha llamado constantemente a su pueblo a participar activamente en la edificación de su templo, de su casa, todo el tiempo. Y siempre ha estado llamando para que no solamente la respuesta sea con palabras o solamente con buenas intenciones, sino que Dios espera hechos concretos, el hecho de ser también buenos administradores con lo que Dios nos da y lo que Dios nos entrega. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con la bendición de Dios en este tiempo? Cada vez que Dios nos da, ¿sabe lo que Él pone en nuestras manos? Usted y yo, dice el Señor, que debemos ser buenos administradores. ¿Qué significa? Que debemos distribuir adecuadamente con sabiduría. ¿Para qué es lo que yo estoy trabajando? ¿Cómo es que el Señor me ha bendecido con esto y para qué esto me sirve? Y sabe, hermano, hay un anhelo de Dios que Él quiere tomar las finanzas nuestras. ¿Qué significa las finanzas? El cómo manejamos lo que Dios nos da, lo que Dios pone en nuestras manos. Y Dios quiere que seamos ordenados en ello. ¿Por qué razón? Porque estuve en estos días con la familia y fuimos a una tienda con mis hijos Evitas. Y mientras estábamos esperando para hacer una compra, había unos muchachos, vea, estaban comprando y ya transferencia, así ha sido de las tiendas, ya transferencia, llevando cervezas, hermano, porque decía, tenemos que celebrar. Hermano, no sé, ¿qué habrá de presupuesto para eso? Digo, mucha gente lo tiene, ¿no? Apenas recibe el mensual y ya lo distribuye para fiestas, para comilonas, y a veces no tienen para comer. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Por qué? Porque no hay una adecuada administración de los bienes. Por eso es que Dios quiere que usted y yo seamos buenos administradores. Amén. Con lo que Dios nos da, con lo que Él ha entregado en nuestras manos, Él quiere que demos cuentas un día. Por ejemplo, ¿cuántos saben que nuestros hijos no son nuestros hijos? ¿De quién? ¿A quién pertenecen nuestros hijos? A Dios. Por eso el Señor un día nos llamará a cuentas. ¿Qué hicimos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Esposos, Dios nos va a decir: ¿qué estás haciendo con tu esposita? ¿La estás amando? ¿La estás respetando? ¿La estás cuidando? Como Cristo amó a la iglesia. Queridos hermanitos, usted debe decir: amén, Señor. Pero lastimosamente, a veces, ojos vemos, corazones no sabemos. Pero también, ¿cómo está usted con sus papacitos, con sus padres, con sus abuelitos? Es lo que Dios nos ha dado. Y esta temporada, hermano, y hemos resaltado esto últimamente, hemos dicho, estos días, reúnanse en las casas, participen de la familiaridad con su papá, con su mamá, porque los tiempos pasan. Vean, este 24 de diciembre, resulta que son 20 y un poquito más de tiempo que murió mi papá. 21 años que no hemos podido disfrutar de una cena con él. Murió el 24 de diciembre. Y así es. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir, pero mientras estamos en nuestra tierra, hermanitos, disfrutemos de lo que Dios nos ha dado.
Porque Dios quiere que seamos buenos administradores, es decir, que seamos buenos padres, buenos hijos, buenas esposas, buenos esposos, buenos ciudadanos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos realmente luz en las tinieblas. ¿De qué manera? No haciendo lo que los demás hacen, sino haciendo lo que Dios quiere. Así que, mi querido hermano, Dios está esperando que esa bendición que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros lo utilicemos sabiamente, esos recursos materiales con los cuales Dios nos bendice. Él quiere que usted y yo seamos buenos administradores. La construcción del primer templo que le he estado refiriendo, el templo de Salomón, no solamente era un proyecto arquitectónico, sino era la expresión visible de las prioridades espirituales que tenía el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios quería. Por eso dice, recordemos un poco, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El primer gran mandamiento. Y también en Mateo lo dice, 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás, ¿verdad? Por añadidura. Así que cuando se construyó el templo de Salomón, fue construido en Jerusalén en el siglo X antes de Cristo, y fue diseñado para colocar el arca de la alianza y servir como el centro de adoración del pueblo de Dios. Para eso fue edificado el templo, ¿no? Para que ese sea el lugar donde la gente se reuniera, hermano, para que sea la gloria de Dios manifiesta. Entonces, esta historia, más tarde estaremos estudiando en algún momento, ¿no? Cuando lleguemos a leer Primera de Reyes. Pero allí encontramos en el capítulo 5 al 8 la historia donde Salomón, hijo de David, fue el que inició esta construcción, más o menos en el 4º año de su reinado, alrededor del año 996 a.C. Ese fue el mismo lugar donde Abraham pretendió sacrificar, ofreció el sacrificio a su hijo, pero Dios, que es nuestro proveedor, proveyó por ahí un corderito, ¿se acuerdan? Un cordero. Amén. Entonces, el primer templo de Salomón, fue edificado según los planes que Dios le dio a, ni más ni menos, a Moisés. Primeramente, el modelo del tabernáculo. ¿Se acuerdan de que ya estudiamos un poquito? ¿Qué era el tabernáculo? Un templo móvil, que era que Dios pidió que Moisés lo diseñara para que esté mientras el pueblo caminaba hacia la tierra prometida, de lo que salieron de la esclavitud. Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, esta construcción respondía al llamado de Dios para que su pueblo pudiera acercarse a Él, para que el pueblo le adore. Y por eso que en Primera Reyes, capítulo 8, a lo que estamos leyendo un poquito, se describe cómo fue la dedicación del templo de Salomón, y que se reunieron en aquel primer templo para ofrecer sacrificios. Fue unos grupos de amigos, compañeros del colegio, y resulta que ellos no nos habíamos vuelto a ver ya unos 40 años. Así que un día se propusieron, y dije, ¿qué tal si nos reunimos en la promoción de tal año? Y dijimos, sí, pues vamos a reunir. Y nos volvimos a ver, qué bueno recordar con ellos tiempo que vivimos cuando estuvimos en el colegio, que de pasito, aquellos que todavía están en el colegio, la mejor etapa de nuestra vida, al menos yo lo digo así, fue la etapa del colegio. Ahí se viven las locuras, ahí se viven cosas muy hermosas. Sin embargo, fueron cosas que las conocimos en Cristo. Sin embargo, hoy, al pasar el tiempo, fíjense, todavía 40 años y todavía somos amigos. ¿Dónde nació esa amistad? Pues en el día a día, estar sentado con ellos en los pupitres, estar en los recreos, jugando fútbol, básquet, etcétera, etcétera. Y ahí nace el compañerismo. Por eso es el compañerismo. Entonces, en la iglesia, para poder extender nuestros lazos de amistad, tenemos que reunirnos, no solo el domingo, hermano, no solo el domingo, sino todas las veces que pudiéramos. Y ahí está donde necesitamos que usted sea parte de un ministerio. Y escucho de ministerios que se reúnen, que se prepararon en estos días, estaban disfrutando de una cena, y de repente otro grupo se reúne a celebrar el cumpleaños de la hermanita, otro grupo se va de paseo por allí. ¡Qué lindo! ¿Sabe por qué? Porque están unidos y no solamente esperan al domingo. Entonces, cuando uno llega al domingo, dice, ¿quiénes serán? No sé. ¿Cuántos vinieron por primera vez? 2, 3. Y algunos no sabemos cuándo vinieron.
¿Por qué? Porque necesitamos vivir en comunión. Amén. Y ese es el cuarto propósito: vivir en comunión, vivir en familia. Y lo otro, claro, esto es importante, somos llamados a servir al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Entonces ahí están los ministerios donde nosotros nos unimos y estamos listos para servir, porque decimos con respeto y amor, pues hermano, los que nos sirven, ¿qué les parece? Los que nos sirven, no sirven. Bueno, entonces como iglesia queremos tener en este sitio un lugar donde queremos verle llenándose, queremos ver mucha gente salvada, predicando el evangelio, etcétera, etcétera. Por eso hemos dicho que esta es nuestra casa, nuestro templo es la casa de Dios. ¿Cuántos creen que es la casa de Dios? Por eso de este lugar queremos nosotros mirar la mano de Dios respaldarnos. Quiero que leamos un poquito, y si puede usted buscar en Ageo capítulo 1, vamos a leer los versos 2 al 8. Busque a Ageo, y le voy a dar tiempo que busque, porque es ¿dónde está Ageo? Y seguro que algunos van y se van al índice a ver dónde está. Y seguro que va a ser eso, está aquí, no se preocupe. Por eso cuando ya sea el tiempo, venga a Academia Bíblica, y ahí tenemos uno de sus preparativos que es ni más ni menos panorama de la Biblia. Hoy estos días presentaron algunos trabajos formidables, las Biblias como una biblioteca hermosa. Hermanos, se han lucido los hermanos. Felicitaciones a los que presentaron su trabajo. Pero es porque queremos conocer la Biblia, hermano. Pero esto es parte del proceso. Así que mientras está buscando en el índice, ahí donde está, búsquelo, tranquilo. Mientras tanto podemos leer, y quiero que solamente me escuchen, en Primera de Reyes, capítulo 9. Miren, les voy a leer unos pocos versículos. Dice así: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como lo había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración. ¿Qué había hecho Dios? He oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Obviamente estaba hablando del primer templo de Salomón, que fue un templo gloriosamente construido. Están escuchando en estos días que ese templo tenía un costo aproximado en estos días sobre los $2,000 millones. ¿Se puede imaginar? $2,000 millones invertidos en un sitio, porque y dice, ni este templo puede tener la presencia tuya, porque Dios es grande, no lo podemos tener en un templo. Pero lo cierto es que aquí Dios hizo una promesa. ¿Y qué es lo que le dijo? Yo he santificado esta casa que tú has santificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y estaba mirando la palabra de Dios, ¿no? Y en Segunda de Crónicas dice la palabra del Señor en el capítulo 7. Cuando Salomón, otra vez estaba hablando del templo que Dios ordenó, David quiso construir, Dios no le permitió, construyó su hijo Salomón. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Vean lo que pasó. Era el día de dedicación del templo a Dios, y la gente oraba, clamaba a Dios. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y vean lo que pasaba. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermano querido, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿De qué le estoy hablando? Del día en que terminaron de construir el templo donde iba a estar la presencia de Dios. Y querido hermano, sin embargo, llegamos al libro de Ageo. Ahora sí, ¿ya tienen el libro de Ageo? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer los versos del 2 al 8.
capítulo 1, capítulo 1, apenas son 2 versículos, 2 capítulos, por eso es una hojita en la Biblia, hermano. Si usted le está pasando, no me encuentro, no hay páginas, ahí está. Ya, aquí, ¿listos? A ver, capítulo 1, del 2 al 8, dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice. ¿Cuántos ustedes? Bueno, la Biblia dice así, ¿no? Desde el mismo momento usted creyó en la venida de Jesús, que usted creyó en que Él murió, pagó por sus pecados, y que usted y yo éramos enemigos de Dios, pero en el momento que confesamos nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos perdone, que nos limpie, y le recibimos, porque dice la Biblia, Jesús dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 19, 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, el Señor Jesús sigue tocando el corazón de tanta gente, pero muchos dicen, no es tiempo, soy muy joven, en otro momento, ahora no tengo lugar, tengo que dedicarme al trabajo, mi familia, etcétera, etcétera, y le ponemos a Dios en cualquier lugar menos en lo primero. Y entonces por eso es que la gente no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero repito, es la iglesia, nosotros, la iglesia, somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa? Que la gente escuche que por sus propios medios las personas no van a alcanzar a ser felices, no van a alcanzar el propósito de sus vidas, porque no saben para qué viven, para qué vinieron, por qué están aquí. ¿Por qué razón? Porque a uno se les ha revelado la luz de Cristo Jesús. Por eso es que cuando nosotros predicamos el Evangelio y usted lo hace en el poder del Espíritu Santo, la gente dice, yo quiero lo que usted está predicando. ¿Qué necesito? Pues reciba a Jesucristo. ¿Y cuántos han visto recibir a Jesucristo en sus corazones? 3 personas. A ver, ¿cuántos han visto a una persona venir a los pies de Cristo? Porque usted predicó, pero claro, sí, pastor, ven a la iglesia, llaman y se llena la iglesia. No, por lo que usted predicó, por lo que usted habló. Sí, ha venido gente a los pies de Cristo. Algunos dicen, no, es que todavía no predico, me da un poco de pena, todavía soy celoso. Pues por eso el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo. Entonces, como iglesia, usted y yo tenemos un gran propósito en el cielo. Mi hermano querido, Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Dice la Biblia que antes de la creación ya usted y yo fuimos escogidos y tenemos un propósito, una razón de ser. Y como iglesia, 5 cosas que tenemos que trabajar todos. 5 cosas. La primera es evangelizar. Es una responsabilidad de todos nosotros. Evangelizar, que significa predicar a Jesucristo como el único que puede traer paz al corazón de las personas. Esa es la primera gran verdad. Lo segundo, saber que somos llamados a discipular. Es decir, primero ser discípulos para discipular a otros. Porque Dios no dice, quiero que vayan y hagan creyentes. Y está bien, porque empezamos por ser creyentes. Pero una vez que estamos en la iglesia, no podemos seguir solamente como creyentes. Y es un poco triste decirlo, pero hay personas que están 10, 15, 20 años en la iglesia y siguen siendo creyentes. Nunca se hicieron discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo es el que anda en los pies de su maestro. ¿Y cuántos saben que Jesús es nuestro maestro? Y la palabra de Dios lo señala, lo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Por eso es que el Señor levantó en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros, hermano. ¿Para qué? Para la edificación del pueblo de Dios, hasta, repito, que todos lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Entonces tenemos que evangelizar, tenemos que ser discípulos y discipular a otros, porque lo que usted recibe de gracia, usted debe dar de gracia a quienes están a su alrededor. Lo tercero, ¿cuántos se quedan adorar al Señor en esta mañana? ¿Sabe? Este es uno de los grandes propósitos de Dios, que seamos adoradores, que adoremos a Él en espíritu y en verdad, porque dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores. Y Él sigue buscando, porque muchas veces encontramos músicos, pero no adoradores. Encontramos gente religiosa, pero no adoradores.
¿Cuál es la diferencia? Un adorador es una persona que entendió que su estilo de vida debe ser de adoración. Es decir, desde que abre sus ojos, el destino final es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Dice la Biblia, reconóceme en todos sus caminos, que yo voy a enderezar tus veredas. Por eso es que el culto de hoy, hermano, no empezó a las 9 de la mañana, como, claro, empezamos obviamente acá, pero el culto, hemos dicho más de una vez, inicia cuando usted abre sus ojos. Cuando usted estableció, este es el día del Señor. No sé cómo vino usted a este lugar. Vino con expectativa, Dios me va a hablar, hoy quiero escuchar una palabra, yo sé que Dios está obrando en mi vida. ¿Cuántos vinieron así? Amén, gloria a Dios. Es que vine porque me dijeron que venga. Es que si no vengo, mi mamá se enoja, mi papá no me da de comer. Oiga, hermano, y a veces hacemos uso de esas cosas, pero no, el Espíritu Santo es el que mueve el corazón para venirnos a deleitar, y por eso nos gozamos adorándole al Señor. Amén. Así que eso es parte del proceso. Entonces, evangelizar, discipular, adorar. Pero lo otro, hermano, es aprender, y por eso es que cada vez que podemos aquí, saluda a su hermano, regálenle un abrazo, una sonrisa. Ya más tarde, al final, vamos a reunirnos en grupitos de 5 o 6 personas, porque queremos orar unos por otros. Amén. Porque queremos agradecer por este año, pero queremos ver grandes cosas al siguiente. Entonces, esto lo haremos hoy porque, iglesia, ¿cuántos sabemos que somos familia? Amén. Somos familia, eso significa que debemos tener una atención especial, dice la Biblia, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero también dice, soportándonos los unos a los otros. Eso significa que a veces encontramos en la iglesia, y pues pasa como en las familias. En cada lugar, pues no todas las familias son perfectas, ¿o sí? ¿Hay familias perfectas? No. ¿Hay iglesias perfectas? No. Así como son las iglesias, también son las familias imperfectas. Cometemos errores, cometemos fallas, pero, ¿qué dice la Biblia? Debemos soportarnos, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen. Y eso es vivir en iglesia, en familiaridad. Y en la iglesia nuestra hemos dispuesto lugares distintos que son los ministerios de la iglesia, y hay gente en cada ministerio que está haciendo algo en la iglesia. Unos se preparan para los cánticos, para la alabanza, otro grupo de personas están interesadas siempre en interceder, clamando, orando, pidiendo a Dios por su presencia y pidiendo por la respuesta de Dios. Hay otro grupo que se encarga de arreglar el templo, de poner las flores. Otro grupo está siempre pendiente de la música, de las pantallas, de la música de fondo, la lectura de la Biblia, etc. Mi hermano querido, es lo que Dios quiere que su iglesia sea, que estemos orando los unos por los otros. ¿Y cómo nos hacemos familia? Yo después quiero contar rápidamente lo que tengo en mi corazón. Hace unos años atrás, hace tiempo atrás, cuando yo salí del colegio, los niños también, que ellos tienen escuela dominical, y pues aquí estamos en la iglesia del Señor. Amén. Saludos a su hermana, a su hermano. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Qué bueno poder estar en la casa del Señor, mis amados. Estamos aquí. Grito de júbilo. Amén. Estamos aquí, y decía que bueno es estar en la casa de Dios. Amén. Estamos agradecidos porque este es el último domingo del 2025. Definitivamente este año ha pasado, pero rapidísimo. Y creo firmemente lo que dice la palabra de Dios. Dice que por causa de los escogidos, el tiempo será cortado. Hermanos, hay alguna cosa sobrenatural aquí, pero de alguna manera se va cumpliendo la palabra de Dios. Hasta ahora el Señor no ha regresado por su iglesia, mas el Señor dijo que estas señales serán vistas antes de mi venida. Y entre ellas dijo, van a oír de guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades, terremotos, hambrunas, inundaciones. Y todo esto, hermano, es, por decirlo así, el pan de cada día frente a nuestros ojos. Lo que significa que el Señor está próximo a venir por su iglesia, hermanos.
Aunque usted dirá, y pues mucha gente dice, pero siempre escuchamos que Cristo viene y no ha venido. Mire, dice la Biblia que un día delante de Dios es como 1000 años. Imagínense. Así que 20, 30 años no es nada. Pero lo cierto es que en el momento menos pensado, Cristo viene por su iglesia. Ahora el punto es, ¿estamos preparados para la venida del Señor? Es una respuesta que usted la tiene y el Señor lo conoce. Por lo tanto, es importante que estemos tomando en cuenta lo que el Señor nos recomienda en su palabra. Por eso nuestro anhelo es que usted siga leyendo la palabra de Dios. Repasito, ¿cuántos están leyendo la Biblia? ¿En qué capítulo estamos? Primera de Samuel, sí, algunas están. Pero ¿qué capítulo? Hasta el sábado, capítulo 22. Lean la Biblia, hermano, porque si bien es cierto, la palabra de Dios nos encomienda, nos exhorta a cumplir los mandamientos de Dios, pero no todos los cumplimos todos los días, sino que cada vez el Espíritu Santo que fluye en medio de la búsqueda de su presencia, Él nos habla en su palabra. Por lo tanto, usted y yo tenemos la experiencia de recibir mientras estamos leyendo la Biblia, meditando en su palabra de día y de noche, porque Dios quiere que usted y yo seamos como árboles plantados junto a aguas de corrientes, que dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga será prosperado. ¿Cuántos queremos ser prosperados? Amén. ¿Cuál es la condición? Que meditemos en su palabra de día y de noche. Y le dijo Dios a José, le dijo, y esta palabra que está ahora en tu corazón, la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas en el camino, cuando regreses, las vas a poner en tu frente, en tus manos, y lo vas a colocar en las paredes de tu casa. Hermanos, el Señor está insistiendo sobre el hecho de buscar y anhela el Señor que meditemos en sus promesas, porque ¿cuántos de aquí sabemos que Dios es fiel? Amén. Lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Amén. Diga al que está a su lado, Dios va a cumplir las promesas contigo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen promesas del Señor? Amén. Ok, usted toma esa promesa, pero cada día usted está expuesto a la palabra de Dios. Por tanto, esa promesa que surge de la palabra día a día es una promesa que usted la puede tomar y saber que Dios va a cumplir su palabra bendita. Amén. Bueno, hoy quiero hablar sobre la obra de Dios con nuestros recursos. Se cuenta que alguna vez un pastor estaba muy motivado en levantar su templo, la iglesia, y pues había propuesto a su iglesia decir, hermanos, Dios me ha hablado que Él quiere que construyamos en este lugar un templo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dijeron la iglesia? Amén. Entonces el Señor dijo, acá vamos a colocar un templo hermoso, grande, que pueda alcanzar mucha gente, como es el anhelo de cada pastor, ¿no? Porque cada pastor tenemos el deseo de que nadie se pierda, porque es el deseo de Cristo, que nadie se pierda, mas todos procedamos al arrepentimiento. Así que mi hermano querido, aquí en nuestro medio, Otavalo, hablamos de unas 60,000 personas en Otavalo, los alrededores, y si tan solo fuese el 10% de gente salvada, solo de Otavalo, hablamos de 6,000 personas, por lo menos, hermano, y aquí estamos 200, 250, o sea que faltan muchos, ¿verdad? ¿Faltan muchos o no? Es que hay otras iglesitas, sí, hay otros, gloria a Dios. Pero se hace un pequeño estudio y no llegamos, hermano querido, a 4 o 5 mil personas en todo Otavalo. ¿Por qué? Porque hay algo que nos falta. Y el deseo del Señor es que usted y yo entendamos que usted y yo somos el propósito del cielo aquí en Otavalo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere alcanzar a mucha gente y lo va a hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que vivir en alerta a las promesas del cielo, vivir siempre encendidos en el fuego del Espíritu Santo, para
que entonces, porque dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis mis testigos. Por eso era una necesidad que Dios lo conoció, y el Señor Jesucristo sabía, porque envió a los discípulos que vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, que los bauticen, que sean con ellos, instruyéndoles, discipulándoles, etcétera, etcétera. Y toda esa promesa, ese mandato, que es el gran mandamiento, Dios lo depositó en su iglesia. Y el anhelo era de que la iglesia crezca, se multiplique, pero no iban a lograrlo en sus propias fuerzas. Por eso dijo el Señor, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces serán mis testigos. Por eso es que usted y yo debemos recalcar siempre que usted y yo somos recta, adecuada, todo lo demás está en bendición. Ya más de una vez yo siempre les exhorto, les enseño a los hermanos que se capacitan para casarse, ¿no? Siempre se les enseña, cuando Dios es lo primero, todo lo demás se pone en orden. Por eso, hermano, es importante que entendamos que Dios quiere que pongamos las cosas en orden. Y claro, de pronto en el tiempo de aquel había una cuestión muy no equilibrada. ¿Por qué? Porque había un deseo de prosperidad personal, pero había una negligencia espiritual. Y está bueno, usted se preocupa de su trabajo, de crecer, de multiplicar. Bendito sea el Señor. Pero, ¿cuál es el mayor tesoro de una familia, hermanitos? ¿La casa? ¿El carro? ¿El edificio? ¿Cuál es el mayor regalo, la mayor bendición de Dios para las familias? Nuestro hogar, nuestra casa. Amén, hermanitos. Por eso hemos dicho, la primera iglesia es nuestra casa. Y ahí donde seres humanos como somos, fallamos, nos equivocamos, pero Dios quiere que pidamos perdón y volvamos a retomar que lo primero tiene que darse en nuestro corazón y luego en nuestra casa. Entonces mi corazón está bien, la casa está bien, la iglesia está bien, la sociedad está bien. Sí, oye, mi hermanita. La sociedad está como está, ¿sabe por qué? Porque la iglesia no está andando bien. Y si la iglesia no está andando bien es porque las familias no estamos haciendo lo nuestro. Y si no estamos haciendo lo nuestro es porque en nuestro corazón cualquier cosa es más importante que el Señor. Por eso es que cuando el confort, las cosas de que son lo primero gobierna, la consagración se debilita. Vemos las cosas buenas, pero las cosas del Espíritu lo dejamos aparte. Por eso es que Dios dice, nos llama a reflexionar. Verso 5, lea conmigo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho? Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que hagamos una evaluación honesta. Antes de pedir ofrendas, Él confronta nuestro corazón. Antes de pedir la prosperidad y la bendición, Dios nos llama y nos confronta en el corazón. Dice, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Nuestra relación con Dios. Así que examinar nuestras finanzas es también examinar nuestra fe. Como un espejo que revela no solo el rostro, sino muchas veces la condición del alma. La reflexión espiritual. Por eso hemos tomado este tiempito. Precede a una restauración material. ¿Cuántos quieren ser restaurados materialmente? Pero empieza en lo espiritual. ¿Qué es? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por esa razón, mi querido hermano, hay una espera de parte de Dios. ¿Cuál es? Una respuesta obediente de su pueblo. Cuando el pueblo responde con obediencia, Dios honra su disposición, Dios honra su compromiso. Una respuesta movida por poner la reverencia debida al Señor. Verso 12, mira que dice verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. ¿Qué hicieron? Escucharon la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué hicieron?
levantaron un temor reverente delante de Dios. El temor de Jehová produjo obediencia en el pueblo de forma inmediata. La reverencia genuina siempre se manifiesta de una forma visible y palpable. Amén. El verdadero temor reverente a Dios se refleja aún cómo utilizamos nuestros recursos. Como un soldado que obedece sin demora la voz de su comandante, porque fue formado, porque fue disciplinado para aquello. Dios confirma su presencia. Vean el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. ¿Qué dijo Dios? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Cuántos creen que Dios dice hoy lo mismo? Yo estoy con vosotros. Amén, den un aplauso. Pero eso nos recalca que la respuesta al pedido de Dios en obediencia anticipa y manifiesta la presencia divina. Cuando usted y yo vivimos en obediencia, esa es una forma de mirar la manifestación del cielo. Cuando damos por fe, experimentamos la cercanía de Dios. Dice la Biblia que Dios ama al dador. Amén. Un padre que se acerca muchas veces más cuando ve a un hijo dispuesto a obedecer. Y si pasa, hermano. ¿Por qué? Porque la obediencia atrae la presencia de Dios. Amén. A veces usted está aquí alabando, adorando al Señor. Pero si no sé, yo no siento nada. Y Dios está en medio de su pueblo, hermanos. Y claro, lo más importante, no sé si usted se siente bien o se siente mal, pero usted debe saber por fe que Él dijo: donde estén 2 o 3 en mi nombre reunidos, ahí estoy yo. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Y Él lo cumple porque Él lo prometió. Y por eso es que cuando Dios está en medio de su pueblo, Él llama a un despertar a su obra. Por eso en el verso 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Quién hizo esa obra, hermanos? La hizo Dios. Porque encontró en ellos un corazón dispuesto a obedecer, un corazón que dijo: no hemos estado haciendo lo correcto, hemos hecho lo malo, Señor, pero ahora queremos poner orden. Por eso, mis queridos hermanos, iglesia querida, Dios es el que aviva el fuego de aquellos que deciden comprometerse con su obra. ¿Cuántos quieren comprometerse con la obra del Señor? A ver, ¿cuántos quieren comprometerse con la obra del Señor? Cuando usted dispone en su corazón, Dios empieza a despertarnos espiritualmente. Porque la generosidad, hermano, es una manera de reflejar a nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Dios es generoso? Aquí dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. No que sintió, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ha dicho: Él ama al dador alegre. De tal manera, hermano, que cuando, y dice la Biblia también que es mejor dar que recibir. A ver, hermano. Pero a veces nosotros, que nos den, que nos bendiga. Así es nuestra naturaleza, hermano. Y claro, como iglesia siempre estamos pendientes de traerles una bendición, de hacerles sentir bien. Y como iglesia, el cuerpo de diáconos, estamos pendientes de cómo hacerles llegar la bendición a cada uno de ustedes. Pero un corazón despertado nunca permanecerá pasivo, lo despierta el Señor. Así que, mi querido hermano, el Señor quiere que como iglesia empecemos a ser parte de la promesa del cielo. Como les dije hace un momento, ¿no? Dios tiene listo todos los recursos, hermanos. Amén. Pero esos recursos están, ¿dónde? En sus bolsillos. Hermano, quiera que no, es una gran realidad. Por esa razón, en esta mañana, mi querido hermano, dice el capítulo 2, verso 19 de Ageo, un poquito más adelante dice, en el verso 19: ¿no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. O sea, antes de que la gente empieza a responder, Él vio el propósito del corazón y que dijo: desde este día os bendeciré. La bendición de Dios, hermanitos, sigue
a la obediencia sincera. Cuando honramos a Dios, y para terminar, cuando honramos a Dios con nuestros bienes, Él renueva nuestra vida espiritual. Sí, la obediencia abre las puertas de la bendición. Por esa razón, mi querido hermano, hoy queremos hacer respondiendo a lo que dice la palabra del Señor. Lo leíamos un ratito, ¿no? Que el pueblo hizo una promesa delante del Señor. ¿Y cuántos creen que cuando hacemos una promesa, Dios se encarga de cumplirla? ¿Qué es lo que queremos hacer, mi querido hermano? Y aquí, ahora sí, lean conmigo este papelito que tenemos. ¿Sí lo tienen? Dice así: nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, con más de 64 años de existencia en la ciudad de Tobalaba, para la gloria y honra de nuestro Dios, hemos visto la urgente necesidad, de lo que hemos hablado, de cambiar la cubierta de nuestro templo, sabiendo que el Señor proveerá y sus hijos seremos parte